Bueno, igual voy a usar el micrófono, somos poquitos, pero no importa. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Tenemos el honor de hacer esta convocatoria. Mi hermana me está filmando. No tengo mamá, pero tengo hermana. Nada, desde la Comisión de Derechos Humanos de acá del Colegio de Abogados de la Abogacía de la Ciudad de La Plata. Nada, la idea desde esta comisión es abrir un poco el colegio, no solamente que sea para les y los abogados, sino para toda la comunidad. Un poco nos dimos cuenta recién, gracias a que vino más gente que no son abogadas ni abogados, que no habíamos puesto el lugar de la convocatoria, así que es un debe que tenemos y bueno, está bueno porque realmente se está abriendo este espacio que por ahí formaba parte solamente de un nicho, un grupo de personas muy reducidos y agradezco que nos dé la posibilidad también las autoridades del colegio. Una de las cosas que quería hacer era agradecer a las autoridades del colegio por brindarnos este espacio para poder abrirlo a la comunidad y en este camino que tenemos ganas de acercar a todos y a todas en las banderas que siempre sostuvimos desde los organismos de derechos humanos, que son memoria, verdad y justicia. Esta actividad la organizamos desde la comisión. Bueno, yo tengo el rol de presidenta, está Luisina Gallo, que es la vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y Julia Inés Moras, que es la secretaria de la comisión. Eh, Venimos trabajando, nada, dedicando nuestro tiempo porque estas actividades las hacemos a honorem, apostando al colegio. Eh, y poniendo nuestro granito de arena también para que se conozca un poco más las actividades de derechos humanos que a veces parecen tan alejados. O sea, derechos humanos es algo que tendría que ser tan cercano a todas y todos los abogados y muchas veces está tan lejos. Entonces, acercarnos y la lucha que tiene nuestro país en este sentido me parece que es importante rescatarlo. Esta actividad la pensamos en el marco del Día Nacional por el Derecho a la Identidad, que fue el miércoles pasado, el 22 de octubre. También coincide con la fecha del aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo y nos parece importante, bueno, hablar un poco del derecho a la identidad, por eso le invitamos a la doctora Colin Wendy Torre, que es abogada de Abuelas de Plaza de Mayo. Es una compañeraza que hace 20 años que viene trabajando codo a codo con las abuelas en un trabajo sigiloso, silencioso. Por ahí no se la conoce, por ahí se conocen a otras personas, pero tiene un compromiso inquebrantable que la verdad que me pone muy contenta que haya aceptado venir a hablar y también dar su palabra. Bueno, y también eh, a Daniel Santucho Navajas, que es el nieto 133, como decía en la convocatoria, que va a presentar su libro. No lo llegué a leer todo, empecé a leerlo y no paré de llorar, ¿verdad? Que la verdad es que se los recomiendo a todas y a todos que lo lleven. Le dije, Dani, trae porque seguramente vayan a querer llevarlo. Eh, Quería, bueno, antes de pasarle la palabra a Colín, que va a hacer un poco el recorrido de su trabajo y del compromiso que tienen abuelas, también de la parte jurídica. Quería agradecerle también la presencia de las autoridades y los acompañamientos que nos dieron por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y también el secretario general de la CTA que está aquí presente, así que muchas gracias y bueno, y a todas y a todos los que tuvieron la amabilidad de venir y de acompañarnos. Bueno, Colín, te doy la palabra. Bueno, hola, buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Vero. Como les decía Vero, el 22 de octubre es el Día Nacional por el Derecho a la Identidad porque efectivamente el 22 de octubre de 1977 fue el día que se fundó la Asociación Abuelas de Mayo, con 12 abuelas fundadoras, entre ellas la abuela de Dani. Y a partir de ahí iniciaron un camino y un recorrido que fue lo fueron llevando adelante desde distintas aristas. Una de ellas fue con presentaciones judiciales. Me parece importante también poder comentarles que el concepto de identidad que hoy todos y todas conocemos o creemos que es algo que siempre se pensó de esta manera,
Fue construido a través del trabajo que hicieron las abuelas durante estos 48 años, que lo siguen haciendo. Y uno de los primeros obstáculos que tuvieron ellas fue que la sociedad, que los jueces, pero que también la sociedad entendiera que lo que había sucedido con sus nietos y con sus nietas no era simplemente que les habían cambiado el nombre, sino que efectivamente les habían robado la identidad. Y este concepto va más allá del nombre y el apellido o de la afiliación que pueda tener un niño o una niña. Este trabajo o este camino comenzó también tratando de explicarle a la sociedad, no sé si todos lo habrán visto, pero hay un video bastante conocido de Estela dando una charla en la UBA en los primeros años de la democracia, donde uno de los chicos le repreguntaba o le discutía la desaparición de los niños y las niñas. Bueno, ese trabajo lo fueron haciendo de manera muy sigilosa, con mucha paciencia, con mucho amor además, para que también la sociedad pudiera entender que las apropiaciones no son adopciones y cómo en un proceso de adopción el niño o la niña no pierde su identidad, pero sí en los procesos, en las apropiaciones pierden su identidad, porque ahí no solamente les están robando el nombre, sino que les roban su historia, su familia, el derecho a criarse en esa familia. También me parece importante, entiendo también, pero que no son todos abogados y abogadas, pero que sepan que los juicios o las causas por apropiación no se frenaron durante la época de las leyes de impunidad, porque si hay algo que dejaron por fuera estas leyes fueron justamente los casos de apropiación. Esto quiere decir que durante los 80 y los 90 las abuelas pudieron seguir haciendo presentaciones en los juzgados, tanto de manera individual como de manera colectiva. Digo de manera individual, presentando denuncias ante la justicia por posibles casos, diciendo, bueno, este puede llegar a ser mi nieto o mi nieta, entonces, bueno, una investigación sobre ese caso. Y de manera más colectiva o más, en causas más, lo que hoy conoceríamos como megacausas, como la que se conoce como plan sistemático, que fue una denuncia que se inició en el año 1996, donde las abuelas lo que hicieron fue plantear, sí, plantear en la denuncia, exponer en la denuncia, que había varios casos, plantearon así como casos testigos de distintos centros clandestinos de detención, niños y niñas que habían nacido en esos centros clandestinos, eh, a lo largo y a lo ancho de todo el país, para que finalmente, como les digo, esta causa se inició en el 96 y tuvo sentencia recién en 2012. Pero lo que lograron las abuelas junto a otros organismos en esa causa fue que el tribunal expresara en la sentencia que las apropiaciones no habían sido hechos particulares o singulares o historias que tenían que ver solamente con una familia, sino que había sido una práctica sistemática la apropiación de niños y niñas durante la última dictadura. Hoy en día las abuelas continúan en esta búsqueda a través de la justicia. También han ido planteando históricamente distintas estrategias que tienen que ver también con reformas legislativas, que tienen que ver con políticas públicas. Digo, a raíz de su trabajo se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos, se creó la Comisión Nacional por el Derecho de la Identidad. Por dar algunos ejemplos en reformas legislativas, bueno, la más importante, que esto tiene, ya es a nivel internacional, las abuelas tuvieron intervención en la redacción de los artículos que se conocen como artículos argentinos de la Convención de Derechos del Niño. Ahí específicamente habla del derecho a la identidad de los niños y de las niñas. Y han llevado adelante distintas estrategias para poder hacer reformas en el Código Penal específicamente. Uno de ellos, en el Código Procesal Penal también, pero en el Código Penal uno de ellos es la modificación que se hizo en el 2011 para poder incorporar en el Código Penal la figura de la desaparición forzada, y ahí está en ese artículo como agravante la desaparición forzada de la mujer embarazada o de un menor de 18 años. Bueno, yo no quiero robar mucho más el protagonismo, porque acá el protagonista es Dani. Sí me parece importante destacar que todavía estamos buscando 300 nietos y nietas.
que es un trabajo que no terminó y que además a medida que pasa el tiempo se va haciendo mucho más difícil. Ustedes imagínense que los nietos y nietas que estamos buscando son personas de alrededor de 50 años eh, y que, como siempre nos han enseñado las abuelas, toda lucha y toda búsqueda es colectiva, entonces necesitamos de la sociedad, necesitamos del involucramiento de cada uno y cada una de nosotros, aportando lo que pueda, desde donde pueda. Eh, Ahora me voy a dirigir a los abogados y a las abogadas, y es, por ejemplo, estar atentos y atentas a cuando recibimos a una persona en el estudio, si esa persona expresa dudas de su identidad o expresa que conoce a alguien que puede llegar a tener dudas de su identidad. Ha pasado muchas veces que se comunican a abogados diciendo: tengo una sucesión y me dijo mi cliente que es adoptado y que no sabe quién es su familia biológica. Bueno, todos esos comentarios, tomarlos y poder sugerirle a esta persona que se acerque a abuelas, sugerirle que se acerque, que pueda expresar sus dudas, o incluso abuelas históricamente han recibido denuncias de manera anónima, recomendarle a esa persona, si sabe de otra que puede llegar a tener dudas, que pueda acercar ese dato, porque como les digo, nos falta mucho trabajo y el tiempo nos apremia, y más en este contexto político que no ayuda en absoluto. Así que bueno, gracias Vero. Antes de cerrar, quería hacerte Anda, una consulta ingresamos. como para hacer una pregunta, como para hacer el nexo entre las dos. Bueno, Colín participó de muchos juicios y por restitución contra apropiadores, pero también en uno que me parece que es muy significativo e importante, y también cómo lo vivió ella y cómo lo sintió en el juicio que se conoció como Brigadas, que comenzó en el año 2022. Y durante el transcurso de ese curso fue que Dani recuperó su identidad y él fue caso en ese juicio, así que le voy a pedir a ver si puede hablarnos un poquito de eso y después te damos la palabra a Dani. Sí, como decía Vero, en el juicio que se conoció como Brigadas, se juzgó a los responsables de 3 centros clandestinos, el Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y el Infierno, que era la Brigada de Lanús con la Hacienda de Avellaneda. Entre las víctimas del juicio, específicamente del Pozo de Banfield, estaba la mamá de Dani. Ella fue vista ingresando al Pozo de Banfield en diciembre, y después, en diciembre del 76, y después el próximo visto que viene, nosotros le decimos visto a una víctima sobreviviente que haya podido dar cuenta de la persona en ese centro clandestino. La próxima vez que la ven, la próxima persona liberada que la ven en abril de 1977. Y la persona que la ve entrar a ese centro clandestino la ve embarazada, y después ya no teníamos noticias del nacimiento de Dani, no sabíamos si era varón o nena tampoco. Y en el transcurso de ese juicio apareció Dani, recuperó su identidad, así que la verdad es que más allá de la enorme felicidad y de ver el abrazo más lindo que vi en mi vida, que fue cuando se abrazó por primera vez con su hermano, fue lo más lindo que vi en mi vida. Lo que pudimos lograr a través de la querella de abuelas y con el acompañamiento de la fiscalía fue que Dani también fuera caso en el juicio. Solicitamos una ampliación de la acusación a través del artículo 381 del Código Procesal, y nos hicieron lugar. Entonces, lo que logramos también fue que todos los responsables que fueron condenados por el secuestro y el cautiverio de la mamá de Dani también fueran condenados por su apropiación. Bueno, gracias, Paul. Bueno, ahora sí le vamos a dar la palabra a Dani, para que presentes tu libro como vos quieras. Lo que queremos recalcar acá, y también que hizo mención Colín, es que es necesario el acompañamiento de toda la sociedad para que podamos encontrar a los más de 300 nietos que nos faltan y nietas que nos faltan. Y creo que un poco la historia de Dani, lo que pueda contar también es esto, cómo desde la vivencia individual nos conmueve, y también se puede replicar en tantas. Recién hablamos un poco de tu libro,
que está editado por Editorial Planeta, que por ahí va a llegar a más gente, ¿no? Que por ahí otros libros, otras personas que no pueden llegar, y me parece que es importantísimo. Así que, bueno, no, gracias Dani por venir y la verdad que es muy hermoso tu libro. Después te voy a hacer algunas preguntitas si estás de acuerdo. Sí, obvio. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir, por estar presente, por esperarme, por sobre todas las cosas. Es un defecto que tengo, llego tarde siempre. El libro vino a sanarme mucho más de lo que yo esperaba. Eh, si bien el poder llegar a la verdad, recuperar mi identidad, la de mis hijas, y encontrarme con todo ese amor que me estuvo esperando, que me estuvo buscando siempre de parte de mi familia, hubo momentos de soledad en los cuales era inevitablemente que en mi mente vinieran recuerdos de mi infancia, de mi adolescencia, recuerdos que me traían situaciones en que describían qué clase de personas fueron mis apropiadores, entender que son etapas en la vida que nunca voy a tener, junto con mis hermanos. Eso causa mucho dolor, fueron muchas noches sin poder dormir y necesitaba sacarlo, ¿no? Y poder expresarlo de alguna forma. Luego llegó la propuesta de un antiprimo, tengo 24 primos, a través de Diego Junau. Él tiene un amigo en la editorial Planeta y le llevó la propuesta. Cuando Diego me lo dice, a mí me entusiasma muchísimo, ¿no? Porque un libro me pareció un montón, algo re lindo, y decía, bueno, lo van a leer mis hijas, y mis nietos, y mis bisnietos, y yo ya no esté, y el libro va a estar. Y fue mucho más que eso el libro, es mucho más que eso, es que me escriban por las redes profes y me digan, leí tu libro y lo voy a compartir con mis alumnos. Y yo no puedo creer esto, ¿no? El sindicato de bibliotecarios de la provincia de Tierra del Fuego me convoque para ir con el libro, y hacía unos años lo habían hecho con el libro de Norita, y yo digo, no puede ser, no puede estar pasando esto. No podía creerlo, y esto, que en cada uno de los colegios de la provincia este libro, para mí es un montón. O que se me acerque después de una presentación o de una charla, cuando yo doy mi testimonio, alguna persona, joven o adulto, que le atraviesa la historia y que le llega por una cuestión de familia, por una cuestión personal, quienes por ahí están alejados de los padres, y esto los interpela y los hace replantearse el hecho, ¿no? De poder acercarse y salvar esas diferencias, o quienes se acercan y me dicen, yo sé que soy adoptado, no tengo interés en saber quién es mi familia biológica, pero sí valoro el hecho de saberlo, ¿no? De crecer en la verdad. Me ha pasado en otros lugares que va una mamá con sus hijas, preadolescentes, adolescentes, y me dicen, las traje para que te escuchen, para que diferencien lo que es una adopción, que es un gesto de amor, por una apropiación, que además de ser un delito, es algo horrible. El libro viene a eso, ¿no? Viene a, en un principio, entender que era para sanar, para ayudarme, pero lo que se fue generando es mucho más, ¿no? El saber que les puede llegar a otras personas y les puede servir a otras personas. Y para mí es algo increíble eso, ¿no? Es algo que no me hubiese cruzado por la cabeza. El libro trata de esto, ¿no? De poder sacar ese dolor de situaciones que muestran lo cínico y lo crueles que fueron mis apropiadores conmigo. Yo me acuerdo que una de las primeras charlas que tuve con mi hermano, con Altano, él, en ese momento, ¿no? De intimidad, de estar los dos solos hablando, me pregunta si es que yo había sufrido violencia. Y yo en un primer momento le digo que no, que a mí no me pegaron, que yo no había sufrido violencia. En este camino, ya con la verdad y con todos estos recuerdos que vienen a mi mente, me di cuenta que sí, que yo recibí mucha violencia, una violencia psicológica, con el cinismo de haberme notado un 24 de marzo, con hablar de un parecido físico mío con mi apropiadora,
ellos ejercieron esa violencia en el cual me restringieron la posibilidad de ser una persona sociable, de tener amistades, hicieron lo posible para que yo no formara una familia a ese punto. El poder sacar todo ese dolor, el que se generen climas en los cuales quienes me escuchan empaticen y se acerquen y me feliciten y me abracen y me den cariño, es lo que a mí me ayuda, ¿no? Me ayuda a poder seguir adelante, en poder seguir compartiendo mi historia, para poder ayudar de alguna forma a poder sumar a la lucha de abuelas y ver crecer a mis hijas en la verdad, ¿no? Eso es lo que a mí me reconforta, en el decir, bueno, a mí me pasó esto en la vida, pero yo pude modificarlo y que no se repita en ellas. Y cada vez que voy a un colegio y comparto esto, es poder llegar a los pibes por ahí, ¿no? Que entiendan que son chicas muy cercanas a sus edades, que hay una generación que la de sus padres, que puede estar atravesando por las dudas de no saber quiénes son. Y sé lo difícil que es dar ese paso, pedir ayuda, acercarse a abuelas. Pero entiendo que tal vez los pibes y las pibas sean quienes le den ese empujoncito para que lo hagan. Y entender que por ahí, que no hay mucho tiempo que esperar, que es ahora. Yo crecí en una familia que se reivindicaba la dictadura, que se pedía que volvieran los militares, que cada vez que aparecían las madres o las abuelas se las insultaba. Yo crecí viendo a quien creía mi padre armado, aún ya no perteneciendo a la policía de la provincia de Buenos Aires. Él, en el único momento que sacaba su arma era la hora de almorzar o de cenar y lo dejaba arriba de la mesa. Para mí de chico eso era normal, hasta que obviamente crecí, empecé a visitar compañeros de colegio y me di cuenta que no, que lo raro era lo que pasaba en mi casa. Entrando a mi adolescencia pude ver la película de La Noche de los Lápices, a escondidas de ellos, y en esos 13, 14 años a mí me hizo entender que lo que había pasado durante la dictadura era otra cosa, no lo que se hablaba en esa casa, que me pudo haber pasado a mí. Y a medida que fui creciendo me fui alejando de esas ideas y pensamientos que ellos tenían, pero en ningún momento cruzaba por mi cabeza que no fueran mis padres. Recién a los 21 años, cuando muere, quien quería a mi mamá, y él a los meses de haber enviado a formar una nueva pareja, llegan las dudas a través de una hermana de crianza, mucho más grande que yo, 20 años más grande que yo, que decide hablar conmigo y junto con su pareja me plantean las dudas que ellos tenían, diciéndome que creían que este matrimonio no eran mis padres, que me habían mentido siempre. Mi hermana de crianza siempre supo que ellos no eran sus papás. Ella venía de una familia numerosa, eran 8 hermanos, no tenían papá, y su mamá había decidido dársela por ser un matrimonio amigo, por entender que iba a tener una mejor vida, que iba a poder estudiar. Pero bueno, ella siempre creció sabiendo la verdad y no entendía por qué no habían hecho lo mismo conmigo. Yo recuerdo que le pido pruebas, que más sabía, que dudara, no me alcanzaba, pero no tenía pruebas para darme. Así que lo que hice fue ir a buscarlo a él, que me dijera la verdad, si era mi papá o no, y él lo niega lo que dice ella, afirma ser mi padre, me dice que la que mentía era ella porque no aceptaba que él tuviera una nueva pareja, que quería que yo me peleara con él. Yo no sabía en quién creer, todavía estaba de duelo, hacía meses que había muerto quien quería a mi madre, y al poco tiempo él se va a vivir con su pareja y yo quedando solo en la casa encuentro un acta de nacimiento que decía que ellos eran mis padres, que yo había nacido en la provincia de Buenos Aires, pero estaba anotado en la provincia de Santiago del Estero, que es donde había nacido él y tenía familia y coincidía con la historia que me habían contado desde siempre. Yo me aferré a eso, yo necesitaba creer en ese acta de nacimiento, necesitaba creer en él. Me dolía demasiado entender que me habían mentido toda la vida, pero con 21 años también era consciente de que había nacido durante la dictadura,
que quien quería a mi padre había sido policía de la bonaerense y para ese entonces ya estaba comprobado la complicidad de la policía con los militares en el secuestro, en la desaparición de personas, en el robo de bebés, y que me hayan anotado un 24 de marzo como fecha de nacimiento también. Era algo que a partir de ese momento me pesó mucho, por más que yo traté de seguir mi vida, cada 24 de marzo venían todas estas dudas a mi cabeza y sufrí mucho durante muchos años. Me tocó ser papá de dos nenas y cuando fui al registro civil a anotarlas y darle el apellido, sentí en el cuerpo que me estaba equivocando, que estaba haciendo algo mal, pero no tenía las herramientas para solucionarlo, para enfrentarlo a él. Yo sentía mucha culpa, yo en esto me planteaba, lo hablé con la madre de mis hijas, y ella me decía, bueno, vamos abuela, yo te acompaño, pidamos ayuda, y yo me negaba, porque entendía que pedir ayuda era una forma de denunciar, y si yo denunciaba, él iba a ir preso. Robar un bebé, apropiarse de un bebé es un delito, y yo sentía culpa de que él fuera preso. Recién terminando la pandemia, y gracias, entre otras cosas, por haber empezado a hacer terapia, cuando él enviado por segunda vez se encuentra solo, me pide ayuda. Para ese año me había separado de la mamá de mis hijas, así que lo fui a acompañar, fui a vivir con él. En esa convivencia, ya como adulto, me di cuenta que era una mala persona, que mentía, que manipulaba. Y empecé a enfrentarlo, empecé a exigirle la verdad. Y cada vez que esto ocurría, empezaba con cualquier discusión, con lo más tonto, y terminaba yo a los gritos diciéndole que cuántos años más me iba a seguir mintiendo, que me dijera si realmente era mi papá o no. Él se ponía muy nervioso, no hablaba, iba a su habitación y se acostaba y se tapaba hasta la cabeza. Y a mí eso me da la seguridad que me estaba ocultando la verdad. Ya era insostenible esa convivencia hasta que un día decide hablar conmigo y me dice que en realidad él se había separado de quien yo quería a mi madre, que ella lo había dejado por otro hombre y que un tiempo después vuelve con un bebé y que la perdona. Yo le dije hace 20 años que te pedí la verdad, tuviste 20 años para hablar, ¿por qué no lo hiciste? Se queda callado, no sabiendo qué contestar, y él me di cuenta que me seguía mintiendo, que esa no era la verdad o no era toda la verdad, y que nunca iba a salir de él la verdad. Tomé la decisión de irme de su casa, fui viviendo prestado hasta que pude alquilar un lugar, empezar a llevar a mis hijas, pasar tiempo con ellas, y para marzo del 2023 me acerqué a Vuelos de Plaza de Mayo a contar estas dudas, a pedir ayuda, y a partir de ahí fue el camino, ¿no?, a poder recuperar mi identidad. ¿Esa pregunta? Bueno, un poco la idea también es como, es participativo, la idea es si quieren hacer preguntas, yo igual tengo una antes. Me pareció muy impactante, Dani, el libro que comienza en el primer capítulo hablando de Daniel Enrique González en tercera persona y como en el segundo capítulo, como si fuese una persona ajena y como vos te parás desde ese lugar para hablar de este Daniel Enrique González y ya en el segundo capítulo cuando comentás que recuperás tu identidad te parás desde otro lugar, ¿no? Como hoy, o sea, como desde hoy se te ocurrió, no, pudiste escribirlo así, cómo te ves en esa otra vida y en esta vida que tenés ahora. Si podés contarnos un poco, aparte, nada, eso, la alegría que contó Colín, que el abrazo más hermoso que vio en su vida fue el que se dieron vos y el Tano, y un poco esa vivencia me parece que está buenísimo. Si nos puedes contar un poquito de eso. Sí, es fuerte porque yo sé que soy la misma persona, pero hay cosas que dejé atrás, que pude sacarme, y cosas que pude reincorporar o que tal vez siempre estuvieron, solo que estaban dormidas. Vivir más de 20 años con ese miedo, con esa culpa, hizo de mí una persona insegura, una persona introvertida, una persona poco sociable. Al verme acercado a abuelas,
llegar a hacerme el estudio de ADN y estar esos meses de espera, ya sabiendo quién no era, ya sabiendo que toda mi vida había sido una mentira, en la familia en la que crecí, el apellido que llevaba, mi fecha de nacimiento. Fue muy difícil esos meses porque, por un lado, me ilusionaba con tener un hermano, una hermana, y por otro entendía que lo peor que podía pasar es que diera negativo y tener que seguir mi vida, ya sabiendo que todo era una mentira. El llegar a la verdad y sabiendo que no era solo para mí, sino también para mis hijas, porque eso se trasladaba en ellas, es sacarme mucho dolor de encima. Y ese dolor no se transformó en odio, porque yo no tuve la necesidad de ir a buscar a mi apropiador y decirle sé la verdad o insultarlo o lo que sea. Yo me enfoqué en saber que tenía un papá y 3 hermanos, en que me habían buscado toda la vida, en lo que había luchado mi abuela, con el amor que me buscó sin saber si había nacido o no. Yo puse toda mi amor, toda mi energía ahí y dejé que de mi apropiador se ocupara la justicia. El verlo a medida que van pasando los días, los meses, los años, ya es asentarme en quién soy, sabiendo quién soy, sintiéndome cada día más seguro y poder hacer todo una mirada, ¿no? Con otro panorama de ese niño que fui, de ese adolescente, de ese joven y del adulto que soy hoy. Y, y entender que hay cosas que no puedo cambiar, que no hay forma, pero que sí tengo que disfrutar el presente y lo que tenga de acá en adelante. Que sí tengo un montón para hacer todavía y me enfoco en eso. El poder darles la verdad a mis hijas, el cambiar el destino de ellas es también algo muy, muy importante para mí, verlas crecer, verlas felices. Eh, Mili, a 2 semanas de poder hacer su documento con su verdadera identidad, primero habla con la mamá, después viene a hablar conmigo y me dice, ¿cuándo vamos a dar una charla? Con 9 años. ¿Qué charla? Le digo. Yo quiero una charla en el cole, quiero contar quién sos vos, qué es lo que te pasó y por qué me voy a llamar Santucho. Y bueno, dale, le digo, hay que ir a hablar al cole a ver cuándo se puede. Hubo reuniones, a ver cómo se hablaban los chicos de 8 o 9 años. Pasaron como 10 días y mi nena nos aguantó, empezó a contarle a sus amigas. Así que cuando fuimos al colegio, en la mitad del grado más sabían. Fuimos con la mamá, estaba la dire, la seño, yo muy nervioso, porque era hablar con chicos de 8 o 9 años. Y empieza a hablar mi nena y dice, bueno, mi papá es el nieto número 133, mi abuela de Plaza de Mayo, él tenía dudas de su identidad, se sacó abuela, pidió ayuda, lo mandaron a sacar sangre y dio positivo. Por eso, teniendo una familia, lo voy a llamar Santucho. Yo llorando, la quedo mirando, diciendo, no, no puede tener tan clara. Y la dire le pregunta a los chicos cómo se iba a llamar Mili, y los chicos le gritan, Milagro Santucho, y ahí la veo a mi nena que le empiezan a caer las lágrimas. La abrazo fuerte, la abraza la mamá, y esa fuerza, esa valentía que demostró a Mili, entiendo que la misma que tuvo mamá, es la misma que tuvo mi abuela, y me hizo entender que era por ahí. Ella me marcó ese camino de que para algo tenía que servir lo que me pasó en la vida, que ya me lo había guardado por más de 20 años, y que era para poder sacarlo, poder compartirlo, en no tener miedo. Yo, en un principio, y junto con la mamá, hablábamos de esto, ¿no? De cuidarlas, de no exponerlas, pero ver cómo ellas lo sintieron, cómo lo estaban viviendo esto, es lo que a mí me permite hoy estar acá. Bueno, Nafi, si quieren hacer alguna pregunta, yo circulo la palabra con el micrófono. O pueden hacerla desde ahí. No, no. Cuando dejen de llorar, yo porque como estaba llorando necesito que ustedes pregunten algo. Es muy difícil reponerse realmente, pero me quedo con esto último también que vos decís, ¿no? En relación a tu hija, digamos, cómo resolvió, digamos, cómo te alivió también, ¿no? Ese empujón hacia adelante, esa historia es como un nuevo nacimiento, lo siento, mientras que vos hablabas, ¿no? Esto de poder recuperar y decir quién sos,
sumamente, bueno, emocionada. Me cuesta mucho poderte preguntar porque digo, nada, no lo leía el libro, obviamente, pero siento que eso que vos decís también al principio es fundamental, el poder escribir, que tu historia ya está escrita y va a trascender a vos, a las nuevas generaciones, ¿no? Seguir como pensando en que la memoria siempre está viva. Solamente, bueno, hay que despertarla, pero está ahí, latente, ¿no? Sí, sí, es un trabajo de todos. Todos podemos sumar cada uno de su lugar para mantener viva la memoria. Eso lo he aprendido en este tiempo y a mí me encanta ir a un colegio que me reciban ya con todos los pañuelos y que bienvenido nieto, no sé cuál, 133 y estas cosas es hermoso. Que me escriban cartas a los chicos. Es increíble. Lo de mis nenas, yo entiendo que fue fundamental haber hablado con la verdad con ellas. Desde el momento que me acerqué a abuelas, en plantearles que mi papá no era mi papá, que me había sacado abuelas, que tenía que hacerme un estudio de ADN. Fue eso, ir con la verdad, con lo que no se habían manejado conmigo en toda mi vida. Entonces, prepararlos, estar los tres en la búsqueda de nuestra identidad, yo entendiendo que era lo único verdadero que tenía y aferrándome muchísimo a ellas, y ellas siendo mis compañeras, ¿no? En esto. También le agradezco a María, a su mamá, porque ella desde muy chica siempre puso una barrera entre mis hijas y mi apropiador, entendiendo que era una mala persona, no, no más ni menos que por eso, no queriendo que las nenas tuvieran un contacto cercano con una persona así. Y eso ayudó. Hoy por hoy entiendo que no había un vínculo de nietas y abuelos. Por eso mis hijas pudieron aceptar la verdad tan rápido, tan simple, tan naturalmente. Y ya en la semana de recuperar nuestra identidad, ellas pudieron conocer a papá y llamarlo abuelos del primer día y relacionarse con sus tíos, con sus primos. Eso es muy importante, entiendo, ¿no? También el poder hablar con la mamá, el día que voy a darle las noticias. Yo me acuerdo que yo recupero la identidad, voy a contar bien la anécdota, así se ponen en contexto. Unos días antes que estuviera el resultado, a mí me hackean mi teléfono, yo tengo que cambiar el número, el mail, y desde Conadi se querían comunicar conmigo, pero no podían. Entonces, un integrante de Conadi, su nombre es Manuel Goncalves Granada, es un nieto de abuela de Plaza de Mayo, se ofrece a buscarme personalmente, un 25 de julio, eran vacaciones de invierno, al primer lugar que va a la casa de mis hijas, la mamá de las nenas sabía trabajar, así que Manu llama, pero no lo atiende nadie. Siguiente domicilio que tenía era la casa de mi apropiador, Manuel va, ve a un hombre, una persona mayor, intuye que podía ser mi apropiador, le pregunta a la gente que vivía con él por mí, pero no sabían decirle nada. Así que va al último domicilio que le quedaba, que era el mayorista, donde yo trabajaba. Cuando llega Manu, bueno, él tenía mi foto, pero se da cuenta que los empleados estamos todos vestidos de azul. Así que entra a buscarme uno por uno hasta que me encuentra. Y se acerca, me dice, hola Dani. Hola, le digo yo, pensando que era un cliente. Yo digo, me mandé una bacana, se viene a quejar de algo. Me dice, ¿cómo por un trámite que hiciste? Y a mí se me puso la mente en blanco, yo no entendía de qué me estaba hablando. Yo le había dicho, no trámite. Digo, no, disculpa, no sé de qué me hablas, pero estoy ocupado, estoy atendiendo unos clientes. Y cuando termino hablamos. Empiezo a esperar 10, 15 minutos en la playa de estacionamiento, hace un frío esa mañana. Cuando me acerco, me dice, yo vengo de Conadi. Yo me quería morir. No puedo esperar al flaco este, le pido disculpas. Me dice, tranqui, no pasa nada, pero necesito hablar con vos. Le digo, mira, yo ya termino, este día trabajo hasta las 12 del mediodía. Me dice, bueno, te espero en la estación de servicio, está enfrente, tomamos un café y charlamos. Cuando me acerco yo, me explica todo el trabajo que le dio encontrarme, pero que no podía darme el resultado ahí, que tenía que acompañarlo hasta la oficina de Conadi en Capital, y yo digo que no podía.
Y me dice, ¿cómo no puedo? Digo, no, no puedo porque hoy es el cumple de mi nena, sí, a mí cumplía 9 años y yo le había prometido regalarle la torta y no hacía tiempo. O sea, si yo iba a capital, volvía a provincia, iba a la casa de las nenas, llegaba muy tarde y yo no entendía la importancia de esto, pero me tenía que esperar hasta el otro día. No le quedó otra que decirme que sí. Y a la tarde, cuando voy al cumple, Cami, la mayor, con 13 años en ese momento, que me pregunta quién era ese señor que me había estado buscando. Y yo le digo que era alguien que trabajaba con Ani. Me dice, ¿pero qué? ¿Trabaja en abuelas? Sí, le digo, yo trabajo en abuelas. ¿Y qué te dijo? Le digo, nada, todavía nada, tenemos que esperar hasta mañana. Y me pide, por favor, que le avise. Ni bien yo tengo el resultado que le avisara, obvio que le digo que sí. Esa noche yo no pude dormir de la ansiedad, no se entendía, si me fueron a buscar porque dio positivo, pero no saber con qué me iba a encontrar, no me dejó dormir. Cuando llego a la mañana siguiente, ahora ese día sí fui puntual, me recibe Manuel, me recibe Claudia, la hija de Estela, y entre los dos me dan la noticia, me dicen que había dado positivo, que no había margen de error porque mi sangre se comparó con el de papá, que mi apellido era Santucho, y me empiezan a mostrar la foto. Primero me muestran la foto de mamá, Cristina Navajas, que fue secuestrada en julio del 76 con 2 meses de embarazo, que pasó por diferentes centros clandestinos hasta el último que fue el Pozo de Banfield, que fue ahí donde yo nací y que está desaparecida. Después me muestra una foto de mi abuela, Nerida Navajas, como dijo Conini, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo de sus inicios, que me buscó por muchos años, hasta el 2012, que fue cuando falleció. Después me muestra una foto de papá, Julio Santucho, que está vivo, y que tengo 3 hermanos, Camilo, Miguel y Florencia, la hija de la segunda pareja de papá. Yo me re contento, ¿no? Por tener un papá y 3 hermanos es mucho más de lo que yo podía haberme permitido soñar, que me digan que me estuvieron buscando toda la vida. Y en esa emoción, en esa felicidad que yo sentía, entiendo que se agarró Manu para proponerme hacer una videollamada. Me dice, ¿vos te animás? Yo conozco a uno de tus hermanos, a Miguel, le dicen el Tano. Después que falleció tu abuela, te siguió buscando. Y yo le digo que sí, que yo lo quería conocer. Manu le empieza a escribir, después pasa a videollamada. Mi hermano no estaba, acá en Argentina él había viajado a Italia a visitar a Camilo y a Flor, que están radicados allá. En el momento de la videollamada estaba en un parque, en una plaza, en un lugar público, paseando en la perra. Y era muy difícil dar esa noticia. Mi hermano empieza a hablarle, hasta en un momento le dice, bueno, Tano, sentate porque te tengo que contar algo. Y mi hermano le dice, no me jodas, con eso no se jode. Y Manu le dice, no me jodas, en serio, recuperamos a tu hermano. Y el Tano empezó a correr, empezó a gritar, se le escapó la perra, es un quilombo que no paraba, hasta que le dice, no, pará, boludo, pará. Tu hermano está acá, está al lado mío y te quiere conocer. Ahí se queda quieto, Manuel gira al cielo y yo lo veo a mi hermano todo rojo, transpirado. Y le digo gracias, gracias por seguir buscando, por no bajar los brazos, por seguir el legado de la abuela. Y nos largamos a llorar todos. Fue muy, muy fuerte, muy lindo ese momento. Después seguimos hablando de la familia, yo de mis hijas, él de sus hijos, de nuestros hermanos, de papá. Y quedamos a hacer otra videollamada ese día, tarde de acá, noche en Italia, con mis 3 hermanos. Para mí fue increíble, no sé, fue conectar y ver a mis 3 hermanos juntos y sentir que ese era mi lugar. Y Flor que lloraba, y después se reía, después volvía a llorar. No solo verme parecido a ellos, sino sentirlo. Y caer en cosas como que mi hermano mayor se llama Camilo, y yo a mi hija le puse Camila. Con la mamá teníamos una lista de nombres y yo siempre estaba Camila, 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 hasta que le quedó. Y la única explicación que me encuentro es que mamá me transmitió ese nombre. En un momento de la videollamada lo suman a papá, él estaba en Tucumán, estaba visitando familia y amigos, y cuando aparece en la pantalla le digo, hola, papá. Y el Tano dice, pará, boludo, le va a agarrar un infarto. No saben lo que hace. Nos matamos de risa y hablamos un montón esa tarde, noche. Eso fue un miércoles y el viernes pude conocerlos en persona
a papá y a Miguel. Camilo y Flor no pudieron viajar por temas de trabajo y compromiso. Me acuerdo que me pasa a buscar Manu, él termina viviendo a 10 minutos de mi casa y me lleva a la Exesma, a la clase de identidad donde se hacía la presentación. Yo iba muy nervioso, muy ansioso y Manu me dice, tranqui, no pasa nada, es algo íntimo, algo familiar. Cuando llega un quilombo de gente, yo no entendía nada. Me dicen que mi familia estaba en un salón, que me estaba esperando. Yo me acerco, se abre la puerta y sale el Tano y nos damos un abrazo muy fuerte, este abrazo que dice Colín, que es el que nos había negado siempre, con ese amor, con esas ganas. Y entro al salón y también tallado de gente, yo no sabía qué hacía ahí, no entendía nada. Se acerca Estela, me abraza, me felicita, y se empiezan a acercar las personas llorando, me abrazan, me dicen soy tu primo, soy tu primo. Como así que somos 24 primos, muchos con sus familias, con sus hijos, y se me sigue acercando personas muy emocionadas, llorando, me abrazan y me dicen yo no soy familia, y yo no entendía, no entendía porque no me conocían, no eran mi familia, no entendía cómo se podían emocionar de esa forma, y me dicen yo estoy buscando a mi hermano, o yo estoy buscando a mi hermana, y que vos aparezca no da fuerza, no da esperanza. Yo los abrazaba y me ponía a llorar con ellos. Yo nunca había recibido tanto cariño como ese día y como a partir de ese día. Así que nada, fue con esa emoción, con esa felicidad que al día siguiente fui a la casa de mis hijas y les di la verdad. Fue llevar el informe con el estudio, con las fotos, y cuando le muestro la foto de mamá, poder transmitir ese orgullo que estoy siento por ella. Porque mamá llevó adelante un embarazo en las peores condiciones que puede estar un ser humano, y ella dio su vida para que yo naciera. Y yo sé que ese mismo orgullo son el que sintieron mis hijas. Bueno, yo no puedo hablar más casi, pero si alguien quiere hacer pilón, por favor. No, a ver, primero, es un placer conocerte. Gracias. Yo conozco a tu primo. ¿Cuál de los que pico? A tu viejo. Conozco a Tano, digo, esto que vos relatás del Tano corriendo, digo, No, estando el hermano se queda quieto, imagínate una situación así. por eso digo, bueno, Trompo. Digamos, nosotros, yo he militado en el Tano un tiempo atrás. Lo voy a presentar, pero te lo presento. Él es Emiliano Gueravilo, Pilón le decimos, es compañero militante de hijos, él nació en la ESMA, pero a él lo devolvieron a su familia de origen y nació y creció con la verdad toda su vida. Y ha militado también desde toda su vida, bueno, un lapso que no sabemos cuándo naciste, pero bueno. Sí, bueno, parte de eso, pero no, digo, nosotros en los años 90, 95, digo, lo conocí a Cano, a tu hijo lo conocí hace un tiempo atrás también, de esos años. Digo, y esta búsqueda, como también con tu abuela, digo, conozco hace un montón de tiempo y conozco parte de tu familia un montón, y de que hayas aparecido en la búsqueda del Tano, por poner el ejemplo más conocido de muchos compañeros, fue una emoción para un montón. Que hayas aparecido. Es lindo saber que es mutua la alegría y la felicidad. Sí, obviamente, digo, cada uno que aparezca, digo, en ese marco es una felicidad enorme. Lo que sí también es esto, digo, lo sencillo que hizo tu hija en contar su historia. Digo, lo que nos pasa a nosotros es más que nada, digo, nosotros somos más enroscados a veces, y las nuevas generaciones es más fácil en ese marco de contar quién es su padre o quién es su historia, en realidad. Y sobre el nombre de Camila, digo, siempre la sangre tira. Bueno, siempre la sangre tira
y no es una visión, no sé cómo ponerlo en palabras, pero siempre la sangre tira para un lado. Nosotros como planteamos muchas veces, no somos hermanos de sangre, pero somos hermanos de vida, y me parece que va más por ahí y por la sangre que nos ha generado un montón de cosas. En pasar cada uno en distintas situaciones, y obviamente que profundizar esto genera también en esto que conozcan las nuevas generaciones lo que fue nuestro país y lo que fue el robo sistemático de y la búsqueda de abuelas y de la búsqueda de la verdad en este sentido. Me parece que en ese marco tenemos que generar y que esto sirva para no solamente para que vos te desahogues contando tu historia y relatando y poderla escribir, sino también sirve para muchas más personas que esta nueva generación que viene pueda conocer los hechos del país. Es por ahí totalmente, sí. Y llegar a los pibes y seguir sembrando, digamos, ¿no? Sí, bueno, yo quería hacer solo un comentario que sumo acá a lo que dice el compañero, que eh, tu aparición fue eso, fue muy gratificante. A mí en lo personal, bueno, además de participar en la Comisión de Derechos Humanos, trabajamos acá con los compañeros en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia. Bueno, yo como abogada representé a la provincia en el juicio de brigadas, mi primer juicio de lesa humanidad, así que fue como... eh, nada, fue muy impresionante, un montón para mí de repente, bueno, o sea, como abogada, como profesional, transitar un juicio de belleza para ir para los profesionales y las profesionales que no venimos, digamos, del palo de derechos humanos, a veces es muy duro. O sea, los primeros testimonios que yo escuché, si bien nada, yo tuve la oportunidad de entrar en el liceo, y ahí, bueno, la figura de Chicha fue muy importante, porque, bueno, a través de ella y de su historia, fui conociendo un poquito más lo que había pasado en la última dictadura, pero bueno, después la vida y la profesión y la carrera nos va llevando, digamos, para otros ámbitos. Bueno, tuve la suerte hace 3 años ya que trabajo con Vero y con los compañeros. eh, y bueno, y como decía, los primeros testimonios que escuchaba, fuertísimos, la verdad. Y nada, y hoy dejaba a mi hijo en la casa de los abuelos y charlaba con mi mamá del día que nos enteramos que habías aparecido. Y yo le contaba a mi mamá que, le digo, mamá, le digo, ¿te acordás que yo te llamé llorando? Le digo, ese día, pues estaba realmente, sentía que había aparecido un familiar mío, a ese punto, ¿viste? Nada, y eso, y se vive, como decía acá el compañero, con mucha alegría. Eso, las abuelas generan como esa cercanía, ¿no? Con las búsquedas, con las instituciones, que, va, por lo menos a mí personalmente me pasa eso, que cada vez que hay una noticia de que apareció un nieto, o una nieta, siempre lo vivimos en la oficina como si fuese una victoria ganada. Es una victoria. Totalmente. No dejemos pasar que también Vero, también, ¿no? Es un familiar cercano a ella, Paula. Ah, la nieta número También. 139, sí. También, digamos, eso, bueno, a mí me emociona mucho verlos a los dos ahí tan íntegros. Pero bueno, volver ¿no? a estar, como vos dijiste, con la verdadera familia. Bueno, más Ramón también, que tanto la buscó a su hermana. Así que, bueno, yo fue por el lloré bastante. Porque, bueno, nada.
Pero bueno, más allá de no tengo familiares desaparecidos y trabajo en una comisión de derechos humanos y es lo que también creo que como sociedad tenemos que tener todos ese compromiso porque me parece que es la manera de poder sanar esa deuda que seguimos teniendo, ¿no? Como sociedad, hacia adelante, para las nuevas generaciones. Así que bueno, agradecerles a todos. Sí, total. Yo quería decir una cosa. La verdad que sí, fue muy emocionante poder agarrar y bueno, que Dani recupere su identidad, que recuperen la identidad de los nietos, pero sobre todo que está activando para recuperar a nuevos, y eso es lo importante, ¿no? Nuevas generaciones que bueno, que sigan peleando por restituir la identidad, ¿no? Porque a veces uno agarra y dice que bueno, la identidad y todo, pero hay gente que no le interesa realmente, y es una política de Estado, están tratados internacionales, y más allá de que hay gente que se burla cuando es algo terrorífico, porque que te quiten tu identidad ya es un acto de cobardía, de crueldad, pero sobre todo de alegría cuando recupera uno su verdadero nombre y su verdadera familia. Pero bueno, lo más importante es que la sociedad siga acompañando. Sí, un poco esta actividad la pensamos en ese sentido, ¿no? En retomar el Día Nacional de la Identidad. El martes que viene va a haber una actividad de abuelas de Plaza de Mayo por el aniversario de abuelas, pero esto, traerlo también acá, bueno, es una reunión íntima, la verdad que me parece que fue cómoda también por ahí para poder charlar y para que todas puedan preguntar, si bien nos quedamos un poco conmovidos y a veces no podemos sacar, me parece que en estos espacios eh, traer no solamente el derecho a la identidad, sino también como estuvo circulando la palabra y como también dice en el libro, ¿no? El derecho a la verdad, ¿no? Poder vivir con la verdad es fundamental. Eh, Me parece que, nada, que estos espacios los queremos abrir para poder acercar un poquito esta parte de la historia que por ahí no es tan conocida o por ahí que no se da tanto a conocer. Si bien somos pocos, me parece que después por ahí se puede reproducir en otros ámbitos. Y vamos a seguir apostando al colegio, que a veces esto, como decía al principio, ¿no? El colegio a veces parece tan cerrado. Y abrirlo a toda la comunidad para que esta no sea una lucha solamente de las abuelas de Plaza de Mayo, no sea una lucha individual, y me parece que es grandioso el aporte que da Dani dando testimonio desde su vivencia personal de esta transformación, esta metamorfosis tremenda que hace un nieto cuando recupera su identidad, con sus altos, sus bajas, con un montón de cosas que les cambian. De los hijos, todos nuestros hijos nos enseñan, yo creo que nuestros hijos nos enseñan todos los días un montón de cosas, y como contaste vos, qué milagros, también con ese nombre, tan adelantada también, ¿no? Para poder hacerte a vos el tránsito mucho más liviano, ¿no? Esto que uno por ahí le pesa, que bueno, mis hijos le vamos a tener que cambiar el apellido o un montón de cosas que por ahí ellos lo toman como mucho más y nos enseñan a caminar de otra manera, más livianos. Eh, bueno, por ahí me estoy enroscando y no estoy siendo tan clara, pero bueno, lo que quería decir es que, nada, que me alegra que hayan venido, que hayan podido estar acá acompañándonos en este día tan importante y acompañando la lucha de abuelas, que cada uno desde nuestros lugares, desde cada espacio que tengamos, poder acompañar, porque no es si bien como vos decías, debería ser una política de Estado, se está yendo contra esta política. Nacional, Pero se está yendo contra estas políticas porque también que abuelas no solo se encarga de casos de apropiación de dictadura, sino que abrió el juego para que otros casos también. el Banco Nacional de... Es un delito. Sí, claro, pero además también se está atacando, con este gobierno se está atacando el Banco Nacional de Datos Genéticos, se está atacando a la CONADI, se está tratando
de seguir viviendo en la mentira, ¿no? Atacando todas estas instituciones. Internacionales está bueno que eso también se denuncie. Por eso, desde los organismos de derechos humanos nunca bajamos los brazos, seguimos, a pesar de que hoy queríamos compartir este buen momento con Colín y con Dani, a pesar de que hoy tuvimos una sentencia terrible en el juicio conocido como La Huerta, tuvimos 27 absoluciones de 35 imputados, de los cuales llegaron vivos a la sentencia, porque había comenzado el juicio con 51 y 16 fallecieron o quedaron incapaces en el transcurso. No, pero no vamos a bajar los brazos, seguimos el camino de la legalidad y vamos a recurrir a esa sentencia, por supuesto. Entonces, poder compartir este momento y también a pesar del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que pretende liberar al Indio Castillo, planteando que la prisión preventiva era muy larga, cuando ellos mismos tienen una sentencia que dictar para que quede firme la condena, a pesar de eso. Nos parece que son buenísimos estos espacios porque nos dan, nos alientan a, como decían todos, que cada vez que aparece un nieto o cada vez que el trabajo invisible de Colín nos ayuda a acercarnos un poquito más a la verdad y ayuda a cada una de las personas que recupera su identidad a poder vivir en la verdad. Me parece que, nada, que estoy eternamente agradecido a los dos. No sé si ustedes quieren decir algo, pero bueno, muchas gracias por haber venido y por estar acá.